Buenas tardes, Facultad de Derecho, buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí estamos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y tenemos hoy, gracias al apoyo del Fondo de Cultura Económica, la oportunidad de platicar con Tomás Granados, quien es editor y que está coordinando toda esta cuestión de los centenarios que ha hecho el Fondo de Cultura Económica. Este año ha sido muy prolífico para el Fondo de Cultura Económica. Están celebrando el centenario de Efraín Huerta, el centenario de José Vasconcelos, José Revueltas y de Octavio Paz. Sí, perdón. Y pues no sé si nos quisieras platicar. Empecemos primero por el de Octavio Paz, que volvieron a editar la colección de, creo que son 12 tomos, ¿no?, de las obras de Octavio Paz. Sí, bueno, estos tres centenarios corresponden a tres autores con los que el fondo tuvo relación históricamente, pero de manera distinta. Octavio Paz es un autor de la casa 100%, publicó muchas obras, en particular El laberinto de la soledad es uno de los libros más vendidos. La primera edición no fue con nosotros, pero hoy se mantiene en circulación en el fondo. Aquí también se habían publicado las obras completas en una edición de 15 volúmenes en los años 90, una edición muy bella, suntuosa. Entonces lo que hicimos ahora, como parte del centenario, fue por un lado hacer una nueva edición de las obras completas en una versión mucho más compacta. En vez de 15 volúmenes son 8, mucho más ligera, más manejable, más accesible. Inclusive accesible desde el punto de vista económico, es mucho más barata y además está completa, porque lo que había pasado con lo que es el destino de las obras completas, hay unos volúmenes que se venden mucho y otros que se venden poco, entonces se pueden agotar unos y otros sigue habiendo mucho. Pues lo que vamos a hacer con esta nueva edición es sustituir la edición en 15 volúmenes y presentársela a los lectores en esta versión más manejable. Un dato importante es que el orden de las obras completas y el contenido de las obras completas fue decidido por Octavio Paz. Digamos que una obra más de Octavio Paz fue el orden de su propio trabajo. Hay textos que no se incluyeron y demás. Entonces todo lo que está ahí es una obra más de Octavio Paz. Entonces por un lado tenemos ese conjunto, digamos, monumental de su trabajo. Y por otro lado tenemos en este año unos otros 8 o 10 libros de distintos acercamientos a la obra de Paz. Desde un libro muy breve en la colección Breviarios, que se llama Una introducción a Octavio Paz, de Alberto Ruiz Sánchez, que es justamente 150 páginas para saber quién fue Paz, dónde vivió, cuáles fueron sus preocupaciones políticas, culturales. Luego una pequeña autobiografía, le decimos la autobiografía falsa de Octavio Paz, se llama También soy escritura, en donde un lector de Paz buscó muchas referencias autobiográficas de Paz y las puso cronológicamente, como si nos fuera contando su vida. Es un libro muy entrañable. Y otro libro, digamos, introductorio, es una antología general que tiene poesía, ensayos políticos, ensayos literarios. Ese se llama Las palabras y los días. Entonces, digamos, son los dos extremos, ¿no? Las obras completas y este conjunto de libros introductorios. Tenemos otros muchos libros sobre Paz, por ejemplo, uno que enfatiza su relación con Japón. Se llama Japón en Octavio Paz. Otro que enfatiza su relación con Francia, se llama Una patria sin pasaporte. Y hay otro muy original, quizá el más original de todos, que se llama Arenas movedizas, que toma la sección que se llama así de un libro de Paz, son prosas poéticas, algunos son unos cuentos muy bien hechos, y un ilustrador fantástico que se llama Gabriel Pacheco hizo un trabajo de interpretación, creo que muy original también. No es que sea una ilustración de lo que hizo Paz, sino una recreación por otro mundo, y logra un efecto buenísimo. Entonces, ese es el paquete relacionado con Octavio Paz. A la par sacaron el centenario de Efraín Huerta, el gran cocodrilo. Exactamente. Que este es muy interesante porque no solamente compilan todas sus obras, sino también, como en el caso de Octavio Paz, ustedes editaron trabajos sobre Efraín Huerta. Sí, en el caso de Efraín la cosa es distinta, porque primero es una obra de menor dimensión. Por ejemplo, la obra completa, la poesía completa, ya la había publicado el fondo en una colección Letras Mexicanas, una colección tradicional del fondo, y la cambiamos a la colección Poesía para que esté junto con todos los demás poetas que hemos publicado. Entonces esa fue simplemente un cambio de colección, una puesta al día, un nuevo diseño. Creo que es un libro más agradable. Luego publicamos una iconografía, un recorrido visual por la vida de Efraín Huerta. Un tercer libro es una compilación, no es toda, de la obra en prosa de Huerta. Huerta fue un periodista, crítico literario, crítico de cine, escribió muchos prólogos a libros,
Entonces hicimos una selección, Carlos Ulises Mata hizo una selección de esos trabajos y se publica un libro de más de 400 páginas de prosa. Como es la prosa, le pusimos al libro el otro Efraín. El primer Efraín es el poeta, ¿no? Sí. Entonces este es el otro. Y un libro más, también en este ánimo de poner a dialogar la obra del escritor con un ilustrador, encargamos a un ilustrador muy que se ha formado sobre todo diseñando portadas de discos. Pusimos se llama Doctor Alderete, y entonces lo invitamos a que los poemínimos, los poemínimos, unos cuantos poemínimos, hay muchos poemínimos, aquí escogió 30, y de nuevo no es que hiciera una representación de lo que se está contando en el poema, sino es una recreación, un juego, una versión personal de Doctor Alderete. Pero entonces creo que hay un doble modo de leerlo, ¿no? Lo visual, que tiene valor en sí mismo, y después el poema. Y por último, ustedes sacaron este trabajo sobre José Revueltas, algunas obras en donde ustedes también tienen una iconografía y tienen escritos sobre Sí. José Revueltas, ¿no? Digamos, el caso de Revueltas fue históricamente, en comparación con estos dos, el que menor relación tuvo con el Fondo. De hecho, el Fondo solo publicó un libro original de Revueltas, que fue una novela que se llama Los Errores. Curiosamente se publicó hace justo 50 años, o sea, cuando Revueltas tenía 50. Entonces lo que hicimos fue volver a editar esa novela y acompañarla con un volumen de ensayos. ¿Por qué la acompañamos con eso? Porque primero el libro tiene una edición que circula sola en Ediciones Era, y por otro lado el Fondo se caracteriza más por su acercamiento con la comunidad de estudiosos de la literatura. Entonces no queríamos tener el libro solo, sino acompañarlo de algo que hablara de esta propia novela. Entonces, para mí ese es el libro más es central, digamos, dentro de los 7 que publicamos sobre Revueltas. Después publicamos una antología general, se llama Ver en la Oscuridad. Entonces, un experto en la obra de Revueltas, que se llama José Manuel Mateo, pues seleccionó ensayos, cuentos, fragmentos de novela y textos autobiográficos. Todo hace una presentación, un modo de acercarse a la obra de Revueltas. El tercer libro, que tiene obras propiamente de Revueltas, es uno que se llama El propósito ciego. La curiosidad es que mucha gente no sabe que Revueltas también escribió poesía. Entonces aquí se reúne la poesía, son una treintena de textos poéticos. Están no en nuestra colección de poesía porque es más como una curiosidad literaria, entonces está en nuestra colección Sensontlec, donde hay rescates o libros inventados, digamos. Hay también una iconografía, entonces digamos ya completé la presentación de los libros de Revueltas. Luego está la iconografía. Esta, a diferencia de la de Efraín Huerta, no tiene un orden cronológico, sino más bien quien hizo la iconografía dijo, hay como grupos temáticos en la vida de Revueltas. Entonces presentó las fotos con base en esos grupos temáticos. Por ejemplo, Revueltas en la cárcel, Revueltas como hombre público, Revueltas en su familia. El joven, inclusive. El joven. No, entonces, pero la lógica no es cronológica, no lo vamos a ver la primera foto de que se tenga memoria hasta la más vieja, sino más bien como unidades homogéneas, ¿no? Después tenemos 3 libros sobre Revueltas. 2 son reediciones de libros relativamente conocidos. Uno, un libro clásico dentro de los estudios revueltianos, que se llama José Revueltas, una literatura del lado moridor, de Evodio Escalante. Evodio Escalante, como crítico literario, tiene varias singularidades, no solo los temas, sino el enfoque. Evodio es un estudioso, un practicante de la filosofía. Entonces su lectura de Revueltas parte mucho de la filosofía, de la condición humana y la dialéctica, la expiación que puede tener la persona por el sufrimiento, por la degradación, ¿no? Entonces tiene una visión filosófica. Luego hay un libro de Philippe Cheron que se llama José Revueltas o el árbol de la vida, y es un libro sobre también este tema como de pesimismo frecuente en Revueltas, pero no es un pesimismo desesperanzado, ¿no? Sino es un pesimismo que produce después una salida, una transformación humana, ¿no? Y hay un cuarto volumen, un séptimo volumen de libros, textos en torno a Revueltas. Es una compilación, se llama Un escritor en la tierra, y son básicamente testimonios o pequeños ensayos sobre alguna faceta de la vida de Revueltas. Eso tiene casi 20 textos de
Álvaro Ruiz Abreu, José Manuel Mateo, Enrique Semo, gente que conoció o que ha estudiado a Revueltas y que se reunieron aquí. Una pregunta que me llama a mí mucho la atención es, en el caso de Efraín Huerta y en el caso de Revueltas sí hicieron una iconografía, pero en el de Octavio Paz no salió una iconografía. No todavía. Ah. A ver, hay un tema ahí. El caso de Paz planteó dos retos más que problemas. Uno es que es un autor inmensamente fotografiado. Hay cientos de miles de fotografías. Entonces, un trabajo difícil es el de la selección. Hay otros autores en los que el problema es que hay muy poco. Sí. En el caso de Revueltas hay mucho. De Octavio Paz. De Paz hay muchísimo. Y se junta con otra situación en la que intervino, digamos, la viuda, Marilló Paz. Como Paz tuvo mucho contacto con grandes figuras intelectuales a lo largo de su vida, una idea que tenía al inicio del proyecto Marilló es que buscáramos fotos que señalaran esos contactos, ¿no? Entonces, lo ideal hubiera sido poder encontrar una foto de Paz con André Breton, una foto con Lévi-Strauss, una foto con Carlos Fuentes, por decir 3. En algunos casos existen fotos, más de una foto, y en otros casos nada. Entonces parte del reto era, bueno, vamos a rastrear archivos, periódicos, por donde se pudiera, para tratar de completar esa biografía intelectual de Octavio Paz. No se logró, entonces esto retrasó mucho el trabajo. Entonces vamos a publicarle el próximo año, es un libro del doble de la extensión de las otras dos, con un sabor, ese sí está ordenado cronológicamente, pero creo que es una visión fantástica de la vida de Paz. En este año, como bien comentaba al inicio, fue muy prolífico. ¿Qué hay para el próximo año en términos de estos trabajos grandes que ha hecho ahorita el Fondo de Cultura Económica? No solamente en textos, sino también las traducciones que inclusive algunos intelectuales criticaron que por qué estaban haciendo. Sí. Pero ¿qué viene importante? Estamos recuperando, vienen dos cosas. Bueno, primero, no va a haber un año como este. 2014 es irrepetible por esos 3 centenarios y por el 80 aniversario del fondo. Es decir, hay que agregarle ese elemento. Entonces, hay algunas fechas sobresalientes. Una que para nosotros es importante es el centenario, no de una persona, sino de un libro, que es Los de Abajo. La novela de Mariano Azuela, que se publicó a finales de 1915. Entonces, estamos preparando varios trabajos relacionados con eso. A lo largo del año habrá muchos otros libros, por ejemplo, que fortalecen nuestra presencia en el área económica. Uno de los libros más importantes de este año es El Capital en el siglo XXI, Tomás Piketty. El próximo año yo creo que va a tener todavía una secuela. Vamos a publicar una suerte de continuación práctica de ese libro, escrita por su tutor académico, un economista inglés, Anthony Atkinson, ¿no? Entonces vamos a dar continuidad y vamos a publicar al menos 2 libros muy relevantes en economía. Para mí ha sido un propósito esencial pero sí reactivar las actividades del fondo como editor de libros de economía. Bueno, pues muchas gracias, Tomás. Ha sido un placer platicar contigo. Bueno, gracias. Hasta luego.